Entrevista al Día con Hernán Higuera. El nombre del juez Walter Macías ha sido mencionado en algunas comparecencias, en las últimas, sobre todo del caso Independencia Judicial, en donde Wilman Terán también, tanto políticamente y ahora judicialmente, ha vuelto a arremeter contra el juez, diciéndole, entre otras cosas, que el juez Walter Macías es un apadrinado de la Fiscalía que siempre veló porque él se mantenga en el cargo. Doctor Macías, buenos días. Me imagino que usted ha escuchado todo lo que han dicho y sí necesitamos algunas aclaraciones. Empecemos por esa. Buen día, Hernán, a ti y a toda la audiencia que nos puede ver y escuchar. Gracias por la invitación. Y pues bien, sí, realmente no es necesario solamente escuchar porque salen varios medios, sino también en las redes sociales. Y hasta taguean ciertos sectores para que uno, como ex juez, pueda analizar o revisar estas cuestiones. Pues bien, de lo que se ha revelado actualmente en los casos Metástasis, Purgas, Plaga, Independencia y Pantalla, que son los casos emblemáticos que lleva la Fiscalía General del Estado, por el contrario a las palabras del señor Terán, lo que se ha revelado es que, como se me terminó en algún momento, él es pues incontrolable, puesto de que no estaba en la misma línea de actos de corrupción que ya se ha evidenciado por parte de la ciudadanía, ocurrían por juezas y juezas, no solamente de primer y segundo nivel, sino también de la Corte Nacional, validados por una estructura que era manejada por el Consejo de la Judicatura y que se está evidenciando en el caso de Independencia Judicial. Entonces, este calificativo de apadrinado de la fiscal lo doy por sentado que no tiene la relevancia que es del caso, sino por el contrario, que tenían un juez que no obedecía estas órdenes del crimen organizado. Que usted también recibía coimas y que solucionaba casos regalando boletos de un concierto de Bad Bunny, ha dicho el señor Terán, una cuestión que ha llamado profundamente la atención porque daría cuenta de que es una cosa absurda de cómo se manejaría la justicia según las versiones del señor Terán. ¿Usted reconoce ese caso? ¿Hizo alguna vez eso? Claro, Hernán, a ver, cuando empezó esta persecución administrativa, el señor Terán, la vocal Barreno y el vocal Muñoz en esa época, que ahora está sentenciado por este caso de Independencia Judicial, estructuraron junto al director provincial de Manabí, Marcelo Villegas Argandoña, un sinnúmero de denuncias para poder sacarme de los casos. Esto es parte de los hechos de la justicia. Esto lo manifesté inclusive en las versiones de este caso en su determinado momento y tendrán que ser reveladas en el juicio cuando, si es que se llama juicio, para poder evidenciar estas cuestiones. Toman a una funcionaria, ¿verdad?, del Cantón Montecristi, Marcela Paula Rubira Rendón, a la cual el ayudante judicial, y cuando presenta mi denuncia, posteriormente la ascienden a secretaria de unidad judicial. No existen coincidencias. Ahí lo que existió fue una situación de falsedad de esta información. Inclusive se abrió una investigación disciplinaria que no llegó a ningún fin respecto de una responsabilidad administrativa, y por el contrario, posterior de aquella voy a iniciar las acciones pertinentes en contra de esta aún servidora de la función judicial, y tampoco esto no merma a que también pueda iniciar las acciones penales por el fraude procesal o las circunstancias que hayan devenido por esta falsedad de afirmaciones, puesto que inclusive en el expediente administrativo que estuvo en el Consejo de la Judicatura se justificó que, si bien es cierto, yo asistí a este tipo de eventos, inclusive con mi señora esposa, lo pagué de mi propio dinero, y está evidenciado en lo que son transacciones económicas a través de bancos, donde fue pagada la entrada o las entradas a este concierto, y todo es una tergiversación. Lo que sí debería yo advertir a la ciudadanía, y esto que quede claro, es que este apoyo que recibe el señor Terán y que hizo evidenciar en el juicio político inclusive sobre estas alocuciones, son solamente una estrategia por parte de la bancada política que lo apoya para forjar o para formar pruebas nuevas falsas para el proceso de revisión del expresidente Correa. No se olviden que se basa en prueba nueva y él ha manifestado a viva voz, entre otras cosas, y está descabellada, es el hecho de que se arrepiente y que no debería haber sentenciado a este expresidente. Entonces esa es la trama de corrupción como sigue funcionando de parte de este señor y la bancada de Revolución Ciudadana. Ahora, doctor, y se lo pregunto con todo el respeto, pero su nombre ha sido mencionado ya en algunas ocasiones por distintas personas, entre ellos alias Estimado, que ahora se acoge a un proceso abreviado en el que lo ha nombrado varias veces a usted, ¿no? Diciendo que el juez de la Corte Nacional, Walter Macías,
Es el mismo que le habría entregado dinero a cambio de beneficios judiciales, los mismos que eran entre la supuesta red de criminales al punto del asesinato de Intriago. Supuestamente contrató en el municipio de Manta a la mamá de Walter Macías como coordinadora de la Junta de Protección de Derechos, dijo alias Estimado. Es decir, de usted no se olvidan quienes están procesados. ¿Por qué lo mencionan constantemente, doctor? A ver, es muy fácil, Hernán, son dos circunstancias. La primera es que en realidad primero tendría que corroborarse en las investigaciones de Fiscalía General del Estado estos aspectos sobre realmente si ha existido coimas o sobornos para una actividad jurisdiccional, como se dice o se manifiesta ocurrido con otros jueces en los demás casos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Para que exista una corroboración de estas circunstancias, tienen que analizar lo que pasó en la época de los hechos. En primer lugar, sobre las declaraciones del señor Elif Angulo, se le dice estimado dentro del proceso. Él manifiesta que hay entregas de dinero en ciertas circunstancias o años en el 2021, cuando yo ya no era juez del Tribunal Contencioso Administrativo. Hay que tomar en cuenta aquello. Y se manifestaba de que primero tenían que hablar con el señor Terán y el señor Palacio. El segundo de los nombrados ha manifestado que nunca realizó ninguna acción con él con Walter Macías cuando dio su testimonio anticipado. Entonces son una suerte de corroboraciones periféricas de las circunstancias que están manifestando, más allá de que lo pueda decir. Y sobre la situación de mi señora madre, eso fue público y notorio, un proceso de selección, un concurso que hubo, eso está en las páginas de la LOTAIR del municipio de Manta. Y claro, lo más fácil a estas alturas es decir que y disculpando la memoria de quien es fallecido, de que el muerto sabía todo, en este caso hablando del exalcalde del Manta, y que a través de él se hicieron las gestiones para entregar dinero o no. Pero tendrá que corroborarse o probarse, y esto no ha ocurrido hasta este momento. Por eso tengo mi conciencia tranquila y no ha habido más que esa misma mención reiterativa para descalificarme ante la ciudadanía, inclusive viéndome como un candidato para postular a fiscal general. Es lo que pueden hacer este grupo de corrupción, solamente deslegitimarme para entrar con una situación de que me pueda vilipendiar y a decir de ellos de favorecerme en este tipo de concursos, que participaré como cualquier otro ciudadano. Estamos a puertas de una sentencia en el caso obstrucción de la justicia. En lo político hemos visto, han sido ellos salvados de un juicio político, de una destitución, de una censura, a pesar de que ya no están en los cargos. Pero en lo judicial, ¿cuál es la prueba fuerte que en lo judicial no podría darse o generar un pronunciamiento similar al del político? Pero en primer lugar, claro, lo que no se pudo lograr en el juicio político, esto es la censura, tiene nombre y apellido. La bancada que los apoya, en este caso la Revolución Ciudadana, no quiso aportar, ¿verdad? Y teniendo todo el andamiaje que se había proyectado sobre la falta o cumplimiento de funciones, no quiso aportar para poder censurar tanto al vocal, la vocal Barreno, como al expresidente Wilman Terán. Tomen en consideración que unas semanas antes se habían censurado, por el contrario, al vocal Javier Muñoz. Más de otras cuestiones, son las mismas actuaciones que han realizado todos, lo que es impresentable. Pero sin embargo, en el caso de independencia judicial, ¿verdad? Lo penal es muy aparte, no está ligado con eso que haya sucedido en el juicio político, así él lo tome como plataforma para sostenerlo en redes sociales o en medios de comunicación. Puesto de que se han evidenciado, por ejemplo, los testimonios de Alex Palacios, ¿verdad? Que era la mano derecha del señor Terán, o del propio Javier Muñoz, que era parte de este colegiado del Consejo de la Judicatura. Ambos coinciden con una prueba que es anticipada, inclusive, de que se estructuró, ¿verdad?, una mayoría entre los tres vocales que he mencionado para poder sostener todas las actuaciones que iban del lado del crimen organizado dentro del Consejo de la Judicatura, y que se están evidenciando actualmente en pantalla, e inclusive mismo en independencia judicial, donde se denota que efectivamente querían lograr interferir en los procesos penales, como el caso de Las Torres o el propio caso Vocales, en el que estaban inmersos la vocal Barreno, entre otros, para poder continuar con esta mayoría. Y no solamente eso, en las acciones administrativas que se verifican dentro del proceso penal, se puede clarificar o se puede verificar que actúan contrario a estas normas para poder sacar del juego, dicen ellos, al juez, que podría ser el único, como dicen, incontrolable, y no estaría, ¿verdad?, atendiendo, ¿verdad?, este tipo de coimas o favores por parte del Consejo de la Judicatura hacia otras y otros jueces que hubieran fallado en contra de sus intereses. De lo que acabo de escucharle, doctor, usted señala que su interés, pese a la serie de acusaciones que le han hecho durante todo este tiempo y de acciones que ha tenido que enfrentar,
¿Su interés es ser fiscal? Voy a presentarme como otro participante, otro postulante. Claro que el que participa es porque tiene interés en ocupar o tener un cargo. Terminé mi periodo en la función judicial, 20 años de servicio y lo último como juez de la Corte Nacional de Justicia. Y sí, pretendo participar como fiscal general. Esto es por mi convicción, ¿verdad? Y es que llegara a tener cargo, porque es necesario seguir, ¿verdad?, con esta labor de poder evidenciar cómo está la trama de corrupción en el país. Y no podría dejarse de un lado que si se acomodan las fechas para esta bancada política que está estructurando ciertas cuestiones, querrían un fiscal a su medida para dejar en impunidad todos los casos, inclusive el de revisión del señor Correa. ¿Y qué le parece la forma en cómo llega el nuevo presidente del Consejo de Judicatura? De una terna de la Corte Nacional de Justicia, del presidente, no del Pleno, y con los cuestionamientos que se han mencionado, asumiendo ya el cargo con todo eso. A ver, hay que tener en consideración en primer lugar que hay que buscar de dónde proviene la naturaleza de esta designación. Y creo que no se ha mencionado mucho y hay que hacer énfasis que quien envía la terna es el propio presidente de la Corte Nacional, por eso el doctor José Suinagua. Que no salió del Pleno. Esa naturaleza no hay que dejarla de lado, puesto de que si el Consejo de Participación Ciudadana, como ha sido reiterativo en todos estos últimos tiempos, resuelve lo que sea y como quiere, no está de menos también analizar de que el nuevo presidente de la Judicatura, el doctor Godoy, ha sido remitido por la confianza que le generaba al presidente Swing, tanto como el señor Molina, como la señora Dunia Martínez, si no recuerdo el nombre. Está bien. Entonces, empezando por ahí, las credenciales ya deberían haber conocido por dos cuestiones. Primero, porque se supone que es una persona conocida. Viene de la fuente del libre ejercicio, manifestó el doctor Swing, porque el doctor Molina venía de la fuente de ser juez o de la fuente judicial, y la doctora Martínez de la fuente de la academia. Es decir, que ya conocía sus antecedentes antes de proponerle. ¿Y a usted qué le parece? Le pregunté. De la Judicatura en una situación vergonzosa. El Consejo de Participación Ciudadana en una situación vergonzosa, no más allá de los candidatos y sus credenciales malas o no. Es el hecho de que se naturalizan el proceso de selección, designan a un presidente de la Judicatura para 6 meses y vamos a ver qué ocurre con los procesos en curso, como son la designación de los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, que también es algo que está apuntalando esta bancada oficial del correísmo, como se ha visto en todas las redes sociales. ¿Pero a usted qué le parece esa designación? De la forma como se realiza, impresentable. Ahora bien, sobre las circunstancias que rodean al perfil del señor Godoy, vamos a ver qué sucede dentro del ámbito de lo que el Consejo de la Judicatura va a resolver, porque no hay que olvidar que solo es el presidente. Más allá de eso están los votos dentro de ese pleno, como ya ha ocurrido, que no puede ser que en un rato diga que 2 es más que 5. Está también la doctora Goyes, la doctora Yupanqui y el doctor Benavides. Entonces, si la suerte de control va por una sola persona y los demás también están en esa misma faceta de querer ir en contra de derecho, allí se evidencia que solamente faltaba una pieza en el tablero del ajedrez para lograr las situaciones que querría en algún determinado momento perfeccionar el Consejo de Participación Ciudadana con la elección de este perfil ciudadano. Gracias, doctor Macías, muy gentil. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a usted y también a nuestra audiencia. Allí la gente que saque sus propias conclusiones sobre lo que está pasando en la función judicial. Son las 7 de la mañana, 2 minutos, ya viene Hola Mundo. Que tengan un excelente inicio de semana.